De esta jornada aquí en 8 AM y recibimos a Lorena Quintana, directora del Programa de Prevención y Tratamiento de Adicciones del Ministerio de Salud Pública. ¿Se vive vinculada al programa Adolescencia todavía o estás en la etapa de un programa dejo el otro? ¿Qué tal? Bienvenida Bien. a 8 AM. Bueno, muchas gracias, buen día. Estamos en pleno cambio, ¿no? En pleno cambio. Cerrando lo más posible lo que uno vino trabajando 2 años, 3 años, pero bueno, algunas cosas dejando que está la doctora Laura Batalla ahora, ¿no? Laura Batalla. Exacto, sí. Laura Batalla. Bien, y hagamos una pequeña evaluación de este programa de prevención y tratamiento de adicciones del Ministerio. ¿Por qué se crea? ¿Cuál es el objetivo principal? Las líneas de acción de adicciones, de prevención y de abordaje, de rehabilitación y demás, las tenía el programa Salud Mental. Era parte de todo lo que es el programa Salud Mental. Dada la situación de que el gobierno busca con presupuesto un plan de salud mental y adicciones, se entiende necesario separar adicciones de salud mental para poder focalizar y priorizar las líneas de acción de los dos programas de forma separada. Por eso se crea el programa de prevención y abordaje de las adicciones en el Ministerio de Salud, ¿no? Vinculado a todas las edades. Vinculado a todas las edades. Si bien yo vengo del programa de adolescencia y juventud, momento donde se inician los consumos de sustancias, ¿no? Y la juventud, momento quizás de mayor consumo de la sustancia. ¿Se da a partir de qué edad ese mayor consumo? ¿A partir de los 15, 16 años? El inicio de los consumos depende de la sustancia, ¿no? Hay sustancias que son 13, 14, algunas que son los 15. Nosotros que estudiamos el cerebro adolescente sabemos que si pasaran los 16 sería lo mejor. Lo mejor. Por lo menos pasar los 16 para la maduración. Y a raíz hablabas de 13 años, ¿qué consumo se da en esa edad? Cannabis, alcohol, sobre todo cannabis y alcohol, ¿no? Por supuesto que después cocaína, sí, ¿no? Es difícil separar de todas maneras el tema de adicciones de salud mental, porque de alguna manera creo que se intrincan, se relacionan. Yo no sé en qué grado o en qué porcentaje, por ejemplo, una adicción conduce a un problema de salud mental o cómo un problema de salud mental conduce a la adicción, porque están interrelacionados. Porque siempre atacamos a la droga, ¿no? La maldita droga, pero detrás de eso hay alguien que tiene un problema en lo que es el vínculo con la comida, con el alcohol o con estas drogas que hablamos. Sí. ¿Es difícil separarlo y está bien hacerlo? Por supuesto que es difícil, sí. Pero bueno, también es verdad, por ejemplo, que las líneas de prevención, cuando uno previene el consumo de sustancias o retarda la edad de inicio, que es un factor de protector, o evita el pasaje a un consumo problemático de sustancias de los que ya están consumiendo, esas líneas de acción de prevención son las mismas probablemente que previenen problemas de salud mental. Nosotros sabemos que factor de riesgo para el consumo de sustancias es una familia disfuncional, ¿no? Es que una familia muy rígida o una familia que no tiene ningún control, ¿no? Que no sabe dónde está el hijo, quiénes son los amigos, qué está haciendo. Los extremos. Y los extremos son los que tienen también factor de riesgo para un tema no menor como el suicidio en adolescentes, ¿no? Como los factores de riesgo de los problemas de salud mental en adolescentes. ¿Cómo está el Uruguay en esa materia? Nosotros presentamos la semana pasada, en esto de cerrar trabajos que veníamos haciendo en adolescencia, el estudio de las historias clínicas de los adolescentes que se quitaron la vida, menores de 19 años, en los últimos 4 años en Uruguay. Un estudio que si bien hacía meses que lo teníamos terminado, por allá por marzo, presentar esas cifras, era necesario presentar las cifras y acciones a la misma vez, ¿no? Porque son temas muy sensibles. A nosotros ese estudio, primero que veníamos ya de la encuesta mundial de salud estudiantil, que nos decía que 1 de cada 5 adolescentes había pensado seriamente en quitarse la vida. 13 a 17 años y la encuesta nos mostraba que 1 de cada 5. La mitad de los adolescentes nos habían dicho que se sentían solos. Uno piensa adolescencia, amigos, salidas, ¿no? ¿Nos habían dicho que habían concurrido al centro de salud o a la familia? El estudio del suicidio nos muestra que más de la mitad, los últimos 3 meses antes de quitarse la vida, habían concurrido a un centro de salud. Y que los motivos por los cuales habían concurrido era algo físico, probablemente un síntoma físico, el control en salud, famoso control en salud adolescente, y menos los problemas de salud mental. Y que la mitad de las historias tenían un diagnóstico previo de un sufrimiento mental, depresión, ansiedad o consumo problemático de sustancias. Entonces falla el sistema. Ellos consultaron. O sea, falla la consulta, o sea, hay un vacío. ¿Pero fue diagnosticado en la consulta el problema del adolescente? En el 50% había un diagnóstico previo y habían casi en su totalidad sido derivados a atención en salud mental.
No es que sea intencional, pero seguramente entonces falta preparación de los técnicos, Sí. sobre todo en el primer nivel de atención. Sucede también en adultos que el motivo de la consulta generalmente es algo físico, ¿no? Y que a los gurises, así como a muchos adultos, les cuesta relacionar lo físico al sufrimiento, a la alteración emocional. Pero O ahí sea, está el trabajo del médico, del sin médico. duda, sin duda. Consultan por un dolor de cabeza, por un dolor lumbar, por dolor abdominal. Se queda en síntomas, eso muchas veces sin indagar más. y se queda en eso. De hecho, una de las campañas que estamos haciendo con el grupo asesor adolescente es hablarle a los adolescentes y a veces los síntomas físicos atrás esconden, ¿no? Angustia, tristeza, aislamiento, ¿no? Mucho aislamiento en adolescentes. La comunicación a la interna de la familia, el déficit de la comunicación con papá, con mamá, es uno de los factores de riesgo. Tú hablas de historias o revisión de los últimos 4 años. De alguna manera uno dice, bueno, esto está vinculado a la pandemia o lo que pasó con la pandemia. Antes de la pandemia no ocurría por eso. Sí, nuestro país ¿Toda tiene la el problema culpa del la lleva suicidio. la pandemia? No, no. Incluso en algunos países, ahora estuvimos en la Cumbre Mundial de Salud Mental, y en algunos países nos mostraban que era mayor el impacto del aislamiento que generó las redes y el celular y demás que la propia pandemia. Pero bueno, hay un aumento. Quizás no es tan significativamente aumento, pero hay un aumento en la pandemia. El aislamiento social lastimó a los adolescentes, ¿no? Creo que el adulto mayor estaba más acostumbrado a estar aislado, ¿no? Y para el adolescente ser parte de un grupo, ¿no? Estar en un grupo, el contacto social es muy importante. Hasta los 15 años la familia es el factor protector principal. Todos sabemos que en Uruguay hay familias que en vez de ser un factor de protección son un factor de riesgo. Totalmente. Claro. ¿No? El antecedente en el adulto, en el padre, en la madre, de depresión, de ansiedad, de intentos de autoeliminación o de problemas con los consumos de sustancias. Sí, o de es- abuso, de violación, digo, ha estado en el Violencias. tapete estos días con todo lo que ocurrió con el tema penales y uno Sin se pregunta duda. también en su momento dónde estaban los Sin padres de duda. estos Claro. adolescentes, ¿no? Sí. Hay un tema, cuando uno trabaja con adolescentes, ellos te dicen necesitamos ser escuchados, ¿no? Y uno nota que hay cosas guardadas que no las hablan con nadie. Hicieron una encuesta el grupo asesor adolescente y le preguntaban a sus amigos cuando tenés un problema con quién lo hablas. Y más del 50% nos contestó con nadie, con nadie. Cerca de un 5% nos puso con mamá o con papá o con mi adulto referente. Y la misma cantidad puso lo pongo en las redes sociales, ¿no? Un 40% nos dijo con algún amigo, con alguna amiga. Pero hay un tema de guardarnos, ¿no? De no tener aquel momento de comunicación en casa, ¿no? Pareciera que las pantallas nos han robado un poco la comunicación. Pero cuando hablamos con adultos que están buscando mejorar la comunicación con sus hijos, te dicen no es tan fácil. Llego a casa, está en su mundo, en su computadora, en su celular, con su auricular, ¿no? Y hola, ¿cómo te fue? Bien. Y es como, ¿cómo hago para encontrar ese momento de lograr la comunicación? Yo te escucho y me da ¿Cómo una ingresar al sensación, mundo de claro. ellos, no? El Tema tema es del cómo límite. ¿Cómo ingresar. ingresar? Y no resignarse, ¿no? Sí, Porque sí. decís, bueno, ya la tecnología, no hablan y después acuden a los centros de salud, no, de alguna manera algo falla porque él no se detiene, o al joven que puede llegar a quitarse la vida, ¿qué se puede hacer? No lo hablan en casa, ¿no? O sea, no lo hablan en los 15, 20 minutos que tiene el médico en la consulta, pero tampoco muchos adultos a veces nos dicen no nos dimos cuenta. O sea, sí estaba un poco más encerrado en su cuarto, pero pareciera normal en la adolescencia el aislamiento, ¿no? La separación un poco. Bueno, hay que Sin- generar los espacios, sin ¿no? duda que O sea, tenemos somos que generar el responsables como espacio. padres también. Sin duda. La primera herramienta es que los adultos, que son hoy tutores, responsables, ¿no? Referentes, quizás no siempre es papá y mamá, abuelos, hermanos, y también el entrenador del deporte que hacen, ¿no? El líder del grupo de lo que participa, que pueda Un mayor generar referente. el referente, que pueda generar ese momento de comunicación. La rutina del hogar no es un buen momento para comunicarnos, nos levantamos ¿Y el todos, centro hacemos el educativo? desayuno, salimos, el centro educativo, pero el inicio es la casa, el inicio es la casa. Si hay una referencia, un buen trato, una seguridad que te brinde el adulto, que pueda conocer lo que te pasa y que el adolescente pueda confiar lo que le pasa, ese es el inicio de la Muchas veces se sienten acorde, por ejemplo, con el psicólogo del colegio. Los psicólogos del colegio han generado Sí. determinados vínculos, más que nada con los adolescentes. Sí, el profesor de gimnasia muchas veces. Exacto. ¿No? El ascripto, Exacto. ¿no? El ascripto, el profesor de Que gimnasia. son los pocos que generan el vínculo con la familia y Sí. contarle a la familia lo que está sucediendo, que muchas veces uno no lo sabe. Dentro de las líneas de acción del plan Salud Mental y Sí. Adicciones que se ha propuesto el Ministerio
y que ya pasó por rendición de cuentas, está la capacitación de lo que en otros países se llaman guardianes, gatekeepers, ¿no? Que vendrían a ser como referentes emocionales, ¿no? Y están en su mayoría en el centro educativo y son estos referentes. Cuando uno te escucha, de alguna manera digo, es como que hay grietas por todos lados, ¿no? Y uno no sabe qué grieta tapar primero o a dónde recurrir primero. ¿Cómo va a ser el plan de acción en base a este diagnóstico que hicieron? Porque por algún lado hay que empezar. ¿Por dónde y cómo? Sí. Mira, tenemos como muchas vías. Una es trabajar con la familia. Nosotros estamos llevando adelante un programa que se llama Familias Fuertes, que es un programa que ya está en 13 departamentos del país, que entró en el Plan Nacional como una de las líneas de prevención. Hace un año que está, ¿no? Hace un año que está. Y la intención es llegar a todo el país y que la mayoría de las familias puedan pasar. Nosotros sabemos que para mover la aguja de lo que está pasando necesitamos llegar a 200.000 familias, ¿no? Y vamos 200, 300. O sea, sin duda que esto tiene que avanzar, pero uno ve el impacto y estamos haciendo un estudio de evaluación de impacto. Es un programa que en otros países de América Latina es la política de prevención del consumo de sustancias. ¿Y qué se hace en este programa? En este programa nosotros tenemos, son 7 talleres, 7 encuentros, una vez por semana, para chiquilines que tienen entre 10 y 14 años y sus adultos referentes. Y lo que se hace es mejorar la relación entre padres e hijos, es mejorar la comunicación. El programa tiene un eslogan que es Familias Fuertes, Amor y Límites. Y tiene que ver con la forma en que le demostramos a nuestros, parece algo muy obvio, pero tiene que, si usted viera lo que uno encuentra en la familia, si a mí mi papá me daba un beso en Navidad y en fin de año, yo salí bastante bien. Ahora tengo que estar demostrándole el amor y mostrándole que es amado, que es aceptado, compartiendo el tiempo, ¿no? Y por otro lado, las normas, las reglas en casa. Somos la generación que le tuvo miedo a nuestros padres y ahora le tenemos miedo de decirle que no a nuestros hijos. ¿Hay alguna vía de comunicación aquella familia, madre, padre que esté viendo, hermana, que esté viendo como para que se comunique en caso de ver, detectar de que... Sí, familiasfuertes@msp.u.uy y si no, adicciones@msp.u.uy. El primero creo que te pisé, decilo de nuevo. familiasfuertes@msp.u.uy para cualquier familia del país. Por supuesto que este programa es para de 10 a 14 años, pero estamos abiertos. Los recursos, tenemos que ir cerrando, los recursos económicos y humanos siempre son una limitante. Sí, pero ahora entramos en rendición de cuentas. Sí. Es real que nuestro país tiene este problema de suicidio en adolescentes desde hace muchísimos años. Y si bien han habido acciones, leyes, normativas, comisiones nacionales, sin presupuesto, es muy difícil que las acciones se lleven adelante, ¿no? Prevención, más prevención y más prevención. Sí, prevenir no es cortar la cinta de un puente, ¿no? Exactamente. Hay que convencer a los que deciden en qué poner la plata, que hay que apostar a la prevención. Pero si no apostamos a la prevención, nunca vamos a abarcar este tema, nunca nos van a alcanzar las camas. Muchas gracias por la Muchas visita. gracias, Un placer recibirla, Quintana. Gracias.